Hechos violentos en el interior de las unidades del transporte colectivo. ¿De qué forma? Yo sé que no le compete al Instituto Hondureño del Transporte, sino que a las autoridades, pero ¿qué se puede hacer para poder regular, para poder evitar esta cantidad de hechos violentos que se dan en el transporte colectivo? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la ley es bien clara. Hay que instalar a nivel nacional lo que se llama un sistema integrado de transporte público que contiene todas las cámaras de videovigilancia, monitoreo, GPS, botón de pánico, todo el tema también de Honduras Bría, que es un concepto que las rutas estén bien protegidas. En tal sentido, nosotros como instituto tenemos la responsabilidad de crear consorcios operativos en base a ley que va a permitir a que el sector transporte se puede consorciar para poder invertir en estas cámaras de videovigilancia, así como también un centro de monitoreo que va a ser obviamente manejado por nosotros como instituto. Eso va a ayudar sin duda alguna a aportar significativamente a reducir estos temas de violencia. ¿Esto va a ser ya a corto plazo, licenciado Ferraro? Sí, a corto plazo. En San Pedro Sula, por ejemplo, hemos hablado de una ruta piloto ya que va a hacerse a mediados de este año, que va a permitir que la gente conozca cómo va a funcionar este sistema integrado a medida de que la población tenga certeza de que el transporte público va a ir mejorando y sobre todo, algo muy importante, y es que la gente va a pagar sus pasajes con una tarjeta prepago. Esa tarjeta le va a permitir a las personas poder ser más eficientes en el uso de los fondos y sobre todo de mejorar el tema de la violencia en las unidades. Entiendo que el Instituto Hondureño del Transporte es una nueva institución que nace con la nueva ley del transporte, pero también hay un censo en este momento para poder reducir los actos de corrupción, el manipuleo dentro del mismo transporte, que es un rubro que históricamente ha estado en manos en muchas mafias del país. Nosotros, sin duda alguna, estamos trabajando no viendo para atrás, viendo hacia enfrente, con positivismo, obviamente con una responsabilidad muy grande en el sentido de que hay que evacuar la mora antigua. El censo nos va a arrojar números importantes a nosotros de cómo está el sector transporte a nivel nacional. Ese censo, sin duda alguna, nos va a dar un panorama claro, un diagnóstico sería claro de cómo está el sector transporte para tomar decisiones en base a eso, porque puede haber una saturación de unidades a nivel nacional producto del pasado, lo que todos ya conocemos. Pero lo más importante, Ernesto, es que este censo es obligatorio para todos, tienen que hacerlo. Por lo que están legales tienen que ir a censarse urgentemente, porque para que nosotros podamos proceder con el ordenamiento del transporte es importante este censo. ¿Cuándo se va a tener ya concretamente un diagnóstico sobre el transporte en Honduras? Después del censo viene la revisión físico-mecánica, que es otro tema sumamente importante. Y tenemos aquí un consultor internacional que hoy llega a San Pedro Sula, por cierto, que nos va a empezar a dar un diagnóstico de las rutas que tenemos en la ciudad, que nos va a dar, por supuesto, una imagen clara, un diagnóstico claro de cómo está el transporte en todas sus modalidades y va a permitir tomar decisiones a corto plazo. Concluyo con usted, licenciado Ferraro. Hay otro tema importante que tiene que ver con el transporte, el rubro de las mototaxis, un rubro que se ha vuelto bien sensitivo también y que hay lugares donde no pueden andar mototaxis. Yo entiendo que ciudades como San Pedro Sula, este rubro, este transporte es para aquellos lugares que es aldeíta, aquellos pueblos, tengo entendido, así lo percibo yo. Sí, bueno, la ley los reconoce, son legalmente como mototaxis. Nosotros tenemos que hacer estudios de mercado en cada municipio para ver cuál es la demanda real de cada mototaxi, pero sobre todo es importante entender algo: las mototaxis no están hechas para andar en carreteras del país. Hemos visto muchas mototaxis transitando en la carretera y eso no es posible. Tenemos que manejar eso, tenemos que coordinar eso con tránsito y con nosotros como inspectoría, porque no podemos permitirlo. Es un tema de seguridad vial. Hay muchas vidas que se juegan día a día con este tema y no podemos permitirlo. Y también estamos coordinando con los alcaldes de cada municipio para que ellos mismos también nos apoyen obviamente en manejar y coordinar que estos mototaxis también que son legales también, la ley lo aclara, pero que tenemos que coordinar correctamente con ellos. ¿Dónde deben de estar funcionando? Claro que sí. En cualquier lado. En cualquier lado. Y eso es importante que lo sepamos. Bueno, muchas gracias, licenciado Melvin Ferraro. Él es el comisionado nacional del Instituto Hondureño del Transporte, IHT, acá a nivel nacional, y que está pues prácticamente evacuando los problemas de este rubro tan delicado y tan sensitivo acá en la costa noroccidental. De transporte, y no esperan que el ente correspondiente, en este caso el Instituto del Transporte, emita su resolución, sino que de plano ellos empiezan a explotar el rubro. Vemos que eso es totalmente ilógico, cuando en cualquier concesión del Estado previamente tiene que esperarse su decisión, porque podría ser procedente o no procedente. En estos casos de transporte por primera vez existe un elemento adicional. Actualmente hay una veda para el transporte de personas, por ejemplo, de cualquiera de sus modalidades. Consecuentemente, entonces, referido a eso, cualquier movilización que se haga, ya haciendo o de hecho, ya teniendo como concedida
ese permiso, pues es totalmente ilegal y serían los casos a los cuales ellos podrían estarse refiriendo. Muchísimas gracias, Edilson, abogado Denis Gallego, Edilson, secretario del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Vamos a ver, Edilson. Estudios de Radio México, la voz informativa del pueblo. Edilson, a ver si está en línea todavía, Edilson. Edilson. Hola. Sí, hay unas consultas acá por el chat de Radio América, permita. Queríamos aprovechar para consultarle al abogado Gallegos si encontraron ellos terminado o en curso o por su parte están actualizando alguna auditoría general a todos estos permisos de operaciones en los distintos rubros de transporte. Por supuesto que en el transporte de pasajeros es donde permanentemente ha existido un desorden a todos niveles, pero ¿cómo están trabajando precisamente para tener un detalle más exacto de cómo están estos permisos y quitar ya ese histórico estigma de corrupción, de negociaciones para obtener permisos en el ente nuevo ahora Instituto Hondureño? Bien, Mauricio, usted muy bien lo ha dicho. En efecto, sí hemos encontrado algunas cuestiones irregulares que nosotros hemos venido, si se quiere, de alguna forma, bien visualizando cómo se resuelven. En este caso, por ejemplo, tenemos en el que andan circulando algunos permisos, digámoslo así, donde no existe un sustento en expediente alguno. Es decir, se emitieron en algún momento algún tipo de permiso y no tenemos expediente que justifique el mismo. Ya la misma ley establece que toda tramitación ante la administración pública le tendrá que preceder un expediente donde se acredite que se sustanció, que hubo una solicitud, hubo alguna tramitología y finalmente hubo una resolución de parte del ente correspondiente. De hecho, pues en su momento, cuando iniciamos a evacuar esa mora, seguramente habrán algunos requerimientos adicionales y uno de ellos es la preexistencia de esos expedientes para que continúen brindando el servicio. Por lo demás, nosotros hemos establecido, le reitero, alguna programación para evacuar esa mora y esa tramitología donde no habrá ningún tipo de pago, Mauricio, más que los que establece la ley, donde se harán con los recibos previamente establecidos. Nuestro instituto pues tiene una unidad especialmente de denuncia donde los comisionados del instituto han sido muy claros que cualquiera de nuestro personal que de alguna forma requiera algún pago, algún beneficio de parte de los usuarios, inmediatamente pues será despedido. De eso pues no hay ninguna consideración, Mauricio, y queremos que la institución pues sea, llamémosle así, se manifieste, se sienta el cambio de parte de la ciudadanía y de los usuarios de nuestra institución. En ese sentido, pues tenemos los controles, todo está automatizado. Yo no tengo por qué, por ejemplo, andar revisando una documentación electrónicamente donde yo no debo ingresar. El mismo sistema alerta un ingreso, llamémosle así, no permitido, es decir, no podemos ni siquiera establecer ningún tipo de tráfico de influencia a efecto de volver privilegiado algún trámite en particular. En todo eso estamos trabajando, creando los sistemas para que las personas no tengamos la oportunidad, las que elaboramos aquí, de vulnerar esos procesos, si se quiere, que sean universales para todos. Eso es lo que requerimos y esa ha sido una instrucción clara, definida de los mismos comisionados, que todos tengamos igual acceso al mismo servicio, claro está. Lo que pretendemos es que el servicio sea eficiente y eficaz para todos los usuarios. Queremos volverlo pronto, rápido, para brindar el servicio para el cual la institución fue creada. Tenga la seguridad, Mauricio, que definitivamente los comisionados y todos los servidores públicos que estamos en esta institución estamos inspirados en crear este ente que sea nuevo, que tenga una mística de trabajo diferente, alejado totalmente a cualquier acto de corrupción, y cuando se dé algún caso en particular, pues tenemos las unidades de denuncia interna aquí para que se proceda a la denuncia e inmediatamente proceder a tomar los correctivos pertinentes. Bien, muchas gracias al abogado Denis Gallegos, las nuevas autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, tratando de buscarle
cómo ordenar este desorden histórico que un ha estado. desorden bien organizado, ¿eh? Recuerden, y hablando de Mora, no solo es la Mora la que tiene que hacerle frente a esta nueva institución, sino que hay una Mora de todas las atrocidades, todos los actos de corrupción que se cometieron en la anterior Dirección Nacional. Ojalá que similar al proceso que está siguiendo instituciones como el SAR ahora, antes de, ¿verdad?, en donde por reestructuración suspendieron a todo el personal. Y no significa que el personal que estaba todo era malo o todo era corrupto. De hecho, valorábamos este dato, algunas personas de la administración anterior, en el caso de la DEI, ¿verdad?, que están limpios, que tienen expediente limpio, pero que fueron separados por reestructuración, hombre, aplicaron de nuevo. Aplicaron y están siendo reconsiderados. ¿Por qué? Porque precisamente tienen expediente limpio. Y hay gente que, si bien se fue por un proceso de reestructuración, más no significa que se fueron porque todos eran corruptos o todos estaban señalados en irregularidades. Entonces, esperaríamos que similar proceso también esté pasando en la dirección, en lo que antes era Dirección de Transporte, que igual se dio un proceso de suspensión de personal y ahora con personal certificado, se supone, para todos estos procesos, está funcionando el Instituto de Hondureño de Transporte Terrestre. Y ojalá vayan en ese camino tratando de adecentar, de limpiar, de depurar toda esa suciedad que se hizo en esa Secretaría de Estado, hoy INSEP, conocida antes como SOCTRAVI, y donde estaba adscrita la Dirección Nacional del Transporte. Si hay denuncias, si hay inconformidades que estén haciendo las mismas movidas afuera, que las vayan a denunciar ahí, a ver quién está, para investigar quién está involucrado dentro de esas unidades donde exigen dinero, donde exigen documentación, están diciendo ahí en este Instituto Hondureño Nacional del Transporte Terrestre. Definitivamente vamos a enlazarnos sobre este mismo tema en San Pedro Sula, porque igual hay mucha presión, hay incomodidad de algún sector de transportistas, pues que no están acostumbrados a nuevos procesos, al orden, al hecho de no tener que estar llamando y buscando influencias internas en este Instituto Hondureño de Transporte para obtener expedientes que después circulan como irregulares y otros expedientes que ni se encuentran, porque como decía el abogado Gallegos, se dieron permisos de operación, pero usted no encuentra un expediente donde acredite precisamente que hubo un trámite que siguió el proceso para que determinado vehículo de transporte esté circulando en el país. Joel Morales, con autoridades también del transporte en San Pedro Sula. Adelante. Buenos días, Mauricio. Buenos días, compañeros oyentes de Radio América. El comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, el licenciado Melvin Ferraro, vamos a consultarle sobre estas denuncias de expedientes que no se encuentran y de permisos que han circulado en el país y que no han tenido ese respaldo. Vamos a escuchar a Melvin Ferraro. Trabajar también un convenio con la UTH muy pronto para poder certificar a nuestros pilotos en temas de inteligencia emocional y psicología, que va a permitir apoyar y reducir el error humano en las carreteras para evitar accidentes. Bueno, hemos hablado con ellos, con el sector de transporte de carga. Ellos mismos han tenido todas las mejores condiciones para poder contratar al mejor personal posible. Pero no es tanto culpar al sector, sino es buscar una solución a este tema. Yo quiero decirles que hemos avanzado mucho en este tema. Licenciado Ferraro, hay algunas inquietudes, ya nos están dando permisos a la Garduña y hay expedientes de permisos incluso que no se encuentran. ¿Qué está pasando con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre? ¿Qué aspectos, qué medidas están tomando? ¿Cómo están adecentando todas estas irregularidades que estaban dando? Quiero decirle que estamos trabajando de manera coordinada, positiva y fuerte en este tema. Hay un equipo especial en publicidad trabajando con los expedientes de la antigua DGT, de nuestros expedientes actuales, para poder evacuar esta mora lo más pronto posible, porque creemos que este es un tema que no lo podemos dejar por fuera. Es un tema prioritario y lo estamos trabajando. ¿Irregularidades? ¿Han detectado irregularidades todavía? ¿Cómo están subsanando lo que había ahí que le estaba haciendo daño al transporte? Bueno, eso es parte también del censo. El censo que nos va a arrojar precisamente este tema, estos datos. El 28 de febrero vence el censo, por lo que le pedimos a todo ese transporte que se aboquen en estas oficinas de zona norte para poder censarse. Ahí nos vamos a tener claridad, vamos a tener un dato claro, exacto de cómo está el censo en los errores más constantes o las quejas más comunes que han encontrado ustedes y que siguen haciendo daño aquí en el Instituto Hondureño de Transporte, que ustedes están adecentando
señor comisionado. Bueno, en primer lugar, hemos abolido por completo todo el tema de la corrupción, que tanto se quejaba, el tema del transporte. Hoy tenemos un instituto moderno al servicio de ellos, con un servicio de calidad, personalizado, transparente, y con esto, sin duda alguna, vamos a poder aportarle al primer gran paso, que es reordenar por completo su transporte para beneficio de los usuarios.